María Marvante, saludo. Muy buenas noches, Leonardo. Muy buenas noches a todo el auditorio. ¿Qué Eh, reflexión compartes con nosotros? Mira, yo creo que hay que hablar sobre la Guardia Nacional y la decisión de la presidenta electa, virtual presidenta electa, de que la dirección será movida a Sedena. Por un lado, hay que reconocer que esto es una situación de facto. De acuerdo con el investigador Ernesto López Portillo, solamente 1% del personal de la Guardia Civil no son militares ni fueron reclutados a través del ejército. Por otro lado, también creo que es importante reconocer, a ver, lo que ella dice, la política de seguridad nacional la va a dictar la próxima presidenta. Me parece una obviedad. La de economía también, y si Marcelo Ebrard no obedece, dejará de ser secretario. La de relaciones exteriores también la va a dictar ella, y si no obedece Ramón de la Fuente, en fin, esta obviedad de decir que como ella va a dictar la política de seguridad nacional no es militarización, pero tomémosle la palabra, que yo creo que sí nos preocupa a los mexicanos saber cuál va a ser esa política pública de seguridad nacional. Y si esta política de seguridad nacional va a tener los controles mínimos de un gobierno democrático, transparencia y rendición de cuentas. Y creo que eso es muy importante porque lo que no podemos o no quisiéramos ver es que al irse a la Sedena, la va a cubrir el manto de opacidad más práctico que ha tenido el actual gobierno, que se llama seguridad nacional. Entiendo que el ejército está encargado de la seguridad nacional, pero la seguridad pública no puede dejar de ser transparente o no debería dejar de ser transparente porque esté en manos de la presidenta directamente y esta se la encargue a las Fuerzas Armadas. Sí, sí, efectivamente ahí está eso. Y bueno, pues decías tú, rendición de cuentas, la posibilidad de que el secretario de Defensa comparezca periódicamente ante el Congreso. Bueno, no ha comparecido mucho en estos tiempos y me imagino que una legislatura con mayoría calificada tampoco ocurrirá, pero es preceptivo, ¿no? En un régimen democrático que sean responsables como cualquier otro secretario de despacho ante el Congreso. Inclusive en países que tuvieron transición a la democracia, la Secretaría de la Defensa está en manos de civiles. Eso no lo vimos en la transición, mucho menos ahora con el gobierno de López Obrador, ni creo que lo vayamos a ver con el gobierno de Sheinbaum, pero creo que sí deberíamos de alzar la voz para exigir que en las labores de seguridad pública de la Guardia Nacional haya controles de carácter democrático y no se esconda todo debajo del tapete, escudados en el pretexto de la seguridad nacional. ¿Ya? Oye, y por otro lado, pues el impulso necesario que muchos observadores y analistas han planteado de que hay que desarrollar las capacidades locales, las capacidades de las policías estatales con una Guardia Nacional, más el apoyo de la Secretaría de la Defensa, todos están en las tareas de seguridad, pues no tiene los incentivos necesarios para moverse más rápido, María. Creo que tenemos una preocupación fundamental de la que tú y yo hemos hablado, de la debilidad histórica de las policías en México y así como hay que hablar del ejército en singular, de las policías hay que hablar en plural y se necesitan fortalecer las policías municipales, las policías estatales y a lo mejor sí hablar en singular de una policía federal que desgraciadamente fue desmantelada. Eh, Creo que sí es necesario desarrollar esas capacidades y una de las cosas que se necesita transparentar es precisamente qué tipo de entrenamiento van a tener estos miembros de la Guardia Nacional. Al depender del ejército, ¿los van a entrenar exactamente igual que si fueran un soldado? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un soldado preparado para la guerra y acabar con el enemigo y una Guardia Nacional Claro. encargada de proteger la seguridad nacional? Mucho que discutir. Mucho. María, te mando un abrazo. Igualmente, Leonardo, buenas noches.